Buenas noches. Quisiera agradecer a nombre de la CONFIEP por la invitación a participar en esta conferencia y a la vez saludar a la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque por su 120 aniversario institucional. El tema que nos congrega en esta conferencia es fundamental en la etapa de reactivación frente a la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 y sobre todo es crucial compartirla con los líderes empresariales de todas las regiones del país. Según las últimas actualizaciones del Fondo Monetario Internacional sobre las perspectivas de crecimiento mundial, se proyecta que a fines del 2020 el PBI global fue de menos 4% para América Latina y Europa, que serían las regiones con mayor caída proyectada. Como recordamos, el 16 de marzo del 2020, nuestro país inició una de las cuarentenas más estrictas y largas del mundo, en la cual se priorizó la situación sanitaria sobre la salud económica de las familias y las empresas. Según el Ministerio de Salud, la curva de contagios al 16 de enero del 2021 es de 1.068.802 casos confirmados y más de 39.000 personas fallecidas por causa del COVID-19. El Banco Central de Reserva estima que el PBI nacional caerá en el 2020 en casi 12%, con una reducción de 20% de la inversión privada. Además, se proyecta una caída del 16% del empleo formal privado y un incremento de la pobreza que implicaría un 26% de la población, un resultado fiscal además de menos 8,6% para el 2020. Esta crisis se profundiza con los problemas estructurales que tenemos en el país, como son las limitaciones en los accesos de servicios básicos de calidad, el déficit de infraestructura y atención médica, el hacinamiento en las viviendas de bajos recursos, entre otros que afectan a millones de peruanos. La alta informalidad también. El Perú se ha caracterizado por presentar un alto porcentaje de informalidad laboral. Aproximadamente 7 de cada 10 peruanos trabajan en el ámbito informal. Se estima que a causa de la COVID-19 este porcentaje se ha visto incrementado. En el 2020, para afrontar los efectos del COVID, más de 70 países en el mundo han adoptado medidas para mitigar el efecto negativo en la inversión extranjera directa. La crisis ha propiciado nuevas políticas para facilitar, retener y promover las inversiones. Las principales medidas adoptadas por los países, podemos mencionarlas, son medidas para aliviar la carga administrativa de las empresas, reducir los obstáculos burocráticos para permitir la producción o la entrega de bienes durante la pandemia, la adopción de herramientas y líneas de plataformas electrónicas, las ventajas fiscales o asistenciales financieras para las pequeñas y medianas empresas para mantener cadena de suministros. Para afrontar la necesaria reactivación económica, se necesita de la actividad empresarial como aliada para impulsar un shock de inversiones que permita retomar el crecimiento. Para impulsar y atraer la inversión privada, se requiere un shock de confianza por parte de las autoridades, es decir, generar institucionalidad, transparencia, predictibilidad y estabilidad jurídica para los inversionistas y la población en general. El Perú cuenta con un déficit de infraestructura de 363.452 millones, que equivale al 47% del PBI del año 2019. Para acortarlo, el gobierno elaboró el Plan de Infraestructura, el cual contiene 52 proyectos que ascienden a cerca de 100.000 millones de soles. Consideramos que se debe agilizar la licitación y ejecución de los proyectos por modalidad APP contenidos en este plan de infraestructura, cuyas inversiones ascienden a más de 66.000 millones de soles, 10 veces más que el programa Arranca Perú. Se debe crear un espacio público-privado que reorganice las prioridades del Plan Nacional de Infraestructura y acelere la ejecución de al menos 10 proyectos vía APP de mayor urgencia que generen un impacto significativo en la productividad y bienestar de la población. Existen otros proyectos del Plan Nacional de Infraestructura que están además retrasados, como son la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, como otros como Chavimochic 3, Majesiguas 2, la longitudinal de la Sierra Tramo 4, la central hidroeléctrica de Sangabán, el aeropuerto Chinchero, el mejoramiento y ampliación del servicio aeroportuario en Piura y Trujillo, entre muchos otros. En el 2020 no se ha iniciado la construcción de ningún gran proyecto minero, pese a que el Ministerio de Energía y Minas cuenta con una cartera de 46 proyectos y representa un total de inversión de más de 56.000 millones de dólares distribuidos en 17 regiones del país. Tía María, cuya inversión asciende a 1.400 millones de dólares, podría ser uno de estos proyectos impulsados como prioridad nacional. Además, se necesita agilizar la publicación del reglamento de procedimientos mineros para facilitar las inversiones en exploración.
reducir la excesiva tramitología y permisiología que se ha convertido en serias trabas para las inversiones que permitan la búsqueda de nuevos yacimientos en el territorio nacional. Continuar con las modificaciones que se están planteando al Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de explotación, transporte y almacenamiento minero, así como el Reglamento de Protección Ambiental en Exploración Minera, los cuales apuntan a optimizar los procedimientos administrativos y agilizar el flujo de inversiones. El Perú necesita reformas estructurales que contribuyan con la mejora de la economía nacional y que generen un mayor acceso a servicios públicos. En el tema de salud, la coyuntura sanitaria evidenció la necesidad de contar con gestiones colaborativas público-privadas para la construcción de infraestructura, su operación y mantenimiento, de manera que se salvaguarde la sostenibilidad de los proyectos para satisfacer las necesidades de la población. Los dos hospitales Bata Blanca concesionados por Esalud, el Hospital Kaelin y Barton del Callao, son un ejemplo de cómo los modelos de APP en el sector han demostrado ser alternativas eficientes para mejorar el acceso y calidad de servicio a los ciudadanos. En cuanto a la base tributaria, el país verá sus finanzas públicas deterioradas en los próximos años ante la caída de los ingresos por el impacto de la pandemia. Los mayores gastos, además, que se han tenido que realizar para reactivar la economía y proteger a la población más vulnerable. Frente a ello, se requiere una política tributaria que tenga como principal mandato aumentar la base tributaria. Esta reforma tributaria debe apuntar a reducir los incentivos a la informalidad, reducir los costos de cumplimiento tributario y a fortalecer los sistemas de prevención de incumplimiento tributario que al 2019 alcanzaron 57.000 millones de soles, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Sobre legislación laboral, un gran porcentaje de la fuerza laboral ha perdido su trabajo debido a que muchas empresas no han podido soportar el choque económico que significó la detención abrupta de sus actividades. El contexto de pandemia y crisis económica hace urgente la necesidad de crear empleo formal para la población. Evaluar la aprobación de una legislación laboral que promueva la generación de empleo formal, demostrando que a mayor rigidez se tienen menos incentivos para la promoción de empleos. Frente al crecimiento del riesgo regulatorio que se gesta desde el Congreso, el sector privado tiene un rol fundamental, la responsabilidad de alzar la voz en defensa de la seguridad jurídica nacional. Para ello, se debe informar a la opinión pública sobre los riesgos que conllevan algunos proyectos de ley que buscan impulsarse desde el Congreso en el marco de la pandemia y que pueden afectar y poner en riesgo la estabilidad macroeconómica y financiera del Perú, así como propuestas que puedan perjudicar directamente a los consumidores. Las iniciativas desde el Congreso requieren de sustento técnico sólido que permita tomar las mejores decisiones basadas en la objetividad. Consideramos que es fundamental incorporar presentaciones técnicas por parte de las comisiones del Congreso, en las que se gestan iniciativas con alto riesgo regulatorio. Nuestro país no está para aventuras estatistas ni populistas. Necesitamos también ser capaces de rectificar aquello que no se hizo o se hizo mal. Pese a los obstáculos para el retorno a la normalidad, el sector empresarial ha garantizado el cuidado de la salud y continúa tendiendo puentes para enfrentar la pandemia a través de un trabajo público-privado. Es momento de unir fuerzas y emprender una cruzada por la inversión, promovida desde el más alto nivel. Los peruanos somos testigos de los efectos positivos que genera la inversión en la creación de empleo, en el desarrollo de nuestras potencialidades y en la reducción de la pobreza. Aseguremos que los recursos recaudados sean utilizados de manera eficiente, eficaz y oportuna a favor del desarrollo y para la prestación de servicios básicos de calidad para todos los ciudadanos sin distinción. La población debe percibir y saber que tenemos la capacidad de trabajar todos juntos, sector privado y público, para reconstruir nuestra economía y nuestro país. Muchas gracias.